Vayan ahí al Salmo 113, nos toca hoy día. Salmo número 113. Y bueno, yo voy a aprovechar de dar gracias a Dios, no lo comenté, pero doy gracias a Dios porque estoy con trabajo, porque al inicio de la reunión, antes de que comenzara, estábamos conversando, ¿no es cierto?, con el pastor, con el hermano Luis, de que había necesidad de trabajo, ¿no es cierto?, en algunos hermanos de la iglesia. Y bueno, yo le comentaba que esta semana en mi trabajo despidieron a 100 personas. Son 6 pisos en el edificio donde estamos nosotros y cada piso son 100 personas por piso, o sea, echaron un piso entero. O sea, si nos ponemos a pensar, son 100 familias. Entonces, y de hecho esto fue esta semana, la semana pasada externalizaron a un área entera y ayer echaron al jefe de mi jefe, echaron a una compañera directa, entonces están echando mucha gente, así que doy gracias a Dios por eso, porque a pesar de esa mala noticia, por lo menos a mí no me han despedido, así que doy gracias a Dios por eso. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar, así que incline su rostro. Padre amado, gracias Señor, gracias por la vida, gracias por este momento que usted nos permite reunirnos con libertad. Sabemos que hay lugares como Nigeria donde incluso eso no se puede hacer. Así que le agradecemos este momento, le agradecemos las bendiciones de las que gozamos en este país, Señor. Y le agradecemos, Señor, porque estamos en este lugar, Señor. Le pido, Señor, por cada uno de los que estamos acá presentes, para que su palabra hable, Señor, a nuestras vidas, para que usted sea bendiciendo nuestras vidas también, Señor, y para que sea desafiándonos, Señor, a ser mejores para usted, Señor. Y también inmerecidamente le pido que me utilice, Señor, en su obra, Señor, que usted me ayude, Señor, a que las palabras que salgan de mis labios sean las que toquen los corazones, Señor, de los hermanos, pero que no sea yo, sino que sea usted a través de mí, Señor. Así que, Padre, gracias por todo. Pido sus bendiciones para nosotros, para los hermanos en casa también, y para los que vayan a ver esta grabación también. Agradecemos todo y pedimos su guía en esta reunión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Salmo 113, está ahí, ¿verdad? El Salmo 113, como un resumen, podríamos decir que este es un salmo que lo que busca es alabar a Dios. Y si bien hemos estudiado varios salmos que buscan lo mismo, ¿no es cierto?, que buscan alabar a Dios, este Salmo 113 habla acerca de la bondad que tiene Dios con las personas y también habla de que Él cuida específicamente a los más pobres, a los más necesitados. Pero cuando hablamos de pobreza, por lo general tendemos a pensar de la parte económica, de la parte material, ¿no es cierto? Pero hay diferentes tipos de pobreza. Pobreza espiritual, por ejemplo, ¿no es cierto? Y yo creo que a lo mejor todos en algún momento, antes de conocer a Cristo, estábamos ahí, en la banca. Miró. Y en parte de eso es de lo que va a hablar ahora el escritor de este salmo. De hecho, el título de este salmo, no sé si ahí en su Biblia maneja un título, pero en la mía dice, Dios levanta al pobre. Dios levanta al pobre, dice este salmo. Y este Salmo 113 tiene una particularidad, y es que pertenece a un grupo de salmos que se llaman los salmos Jalel, que van desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. El hermano que predicó el domingo lo comentaba, los salmos Jalel. Y como buen salmo, este Salmo 113 era entonado, ¿no es cierto?, por el pueblo de Israel en alabanza a Dios, y especialmente era entonado en una celebración judía que era la Pascua, ¿no es cierto? ¿Se recuerda lo que era la Pascua? Cuando los judíos, ¿no es cierto?, celebraban, conmemoraban, recordaban y celebraban que Dios los sacó, ¿no es cierto?, de la esclavitud de Egipto. Esa es la Pascua, eso es lo que ellos celebraban, y especialmente este Salmo, el 113 hasta el 118, los entonaban en esta celebración. En la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos, y también este Salmo era entonado en el día de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, ¿no es cierto? De hecho, si usted va ahí al capítulo 14, que es otro de estos salmos Jalel, habla justamente de esta liberación del pueblo judío. El 14.1 dice,
Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, ¿no es cierto? O sea, habla de eso, de la Pascua, celebran, se celebra, se recuerda en la Pascua judía. Entonces, estos salmos Jalel eran cantados en la festividad de la Pascua judía, como estoy diciendo, ¿no es cierto? Y según la tradición, nuestro Señor Jesucristo, junto a sus discípulos, muy probablemente pudo haber cantado este Salmo 113 o alguno de los del 113 al 118 la última cena, durante la última cena. Antes del arresto, ¿no es cierto?, y la crucifixión del Señor Jesucristo, muy probablemente él cantó este salmo con los discípulos. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Me quieren crucificar algunos? ¿Por qué está diciendo eso? Porque lo vamos a leer. Mira, acompáñeme a Mateo 26, 26. Mateo 26, 26, vaya ahí mientras tanto. No sé si usted se recuerda que después de la muerte del Señor Jesucristo, los líderes religiosos, ¿no es cierto?, los romanos estaban apurados por bajar el cuerpo del Señor Jesucristo de la cruz. ¿Se acuerda por qué? ¿Qué venía después? Iban a celebrar la Pascua, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, vamos a leer ahora Mateo 26, 26, dice, y mientras comían, ¿no es cierto?, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando hubieron cantado el himno. Entonces, en el contexto que está aquí el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, con sus discípulos, estaban a puertas ya de celebrar la Pascua, que eran las fechas cuando se cantaban estos salmos Jalel, y que incluye muy probablemente que el Señor Jesucristo pudo haber cantado con los discípulos el 113. Bien, estoy dando solamente datos introductorios todavía. Y con respecto al autor, ¿no es cierto? Bueno, el autor de este salmo no se menciona quién es explícitamente el autor de este salmo, pero al igual que otros salmos de la Biblia que no se menciona el autor, la tradición judía cree que este Salmo 113 pudo haber sido el autor el rey David. Pero textualmente la Biblia no dice quién es el autor, es anónimo, ¿no es cierto? Y lo vamos a dejar ahí. Versículo 1, Salmo 113, 1, de ahí en adelante. Salmo 113, 1, dice, aleluya, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. No sé si usted lo notó, pero este salmo también tiene otra característica. Y otra característica de este salmo es que parte y termina con la misma palabra. ¿Vio con qué palabra es o no? Aleluya. Eso parte diciendo el salmo, aleluya. Y esta palabra aleluya es una palabra compuesta. Está compuesta por dos palabras, que es la palabra jalel, no sé si le acuerdo de lo que yo estaba diciendo, salmos jalel, ¿no es cierto? Jalel, y la palabra ya. Y jalel se puede traducir como alabanza o alabar, y ya hace referencia a Yahvé o a Jehová, ¿no es cierto? Entonces, esta palabra ya es como la contracción del nombre Yahvé. Entonces, cuando decimos aleluya, estamos diciendo alabar a Jehová, alaben al Señor. Eso es lo que quiere decir aleluya. Entonces, este aleluya, ¿no es cierto?, es más que una palabra cristiana que se dice en las iglesias. Es más que eso. Sino que cuando estamos diciendo aleluya,
estamos invitando a todos a adorar al Señor. Y el versículo 1, fíjese, dice, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Entonces, en estos pasajes vemos que el salmista invita a los oyentes a alabar al Señor. Eso es lo que estamos viendo, a alabar al Señor. Y la alabanza, podríamos decir que es un identificador del pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe alabar a Dios. Si usted dice ser del pueblo de Dios y no alaba al Señor, la verdad es que yo creo que estamos mal. Deberíamos alabar al Señor, por último, por gratitud, ¿no es cierto? Por todo lo que Él ha hecho por nosotros y hace por nosotros. Deberíamos alabar al Señor porque Él manda a que así sea. La Biblia nos manda a alabar al Señor. Deberíamos alabar al Señor simplemente porque Él es Dios, porque Él es grande, santo y perfecto. Y esas características deberían ponernos de rodillas y alabar al Señor. Si no alabamos al Señor, estamos mal, como decía al inicio. Si pretendemos alabarlo o pretendemos que estamos alabándolo, cuando estamos cantando, ¿no es cierto? Solamente están saliendo sonidos de nuestra boca, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu no está con el Señor. La verdad, hermano, no estamos alabando al Señor. La Biblia nos dice que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, si usted no está viviendo en espíritu, no está alabando a Dios en su espíritu, usted no está alabando al Señor. Entonces meditemos sobre todo, por ejemplo, cuando estamos acá reunidos y cantamos, ¿no es cierto? El coordinador pide que cantemos, ¿no es cierto? Y es fácil darse cuenta de un coordinador cuando hay hermanos que simplemente no cantan. Y no estoy criticando ni cuestionando nada, pero uno se da cuenta a veces cómo está el espíritu en la iglesia. Entonces, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que alabar a Dios. Y de hecho, si no alabamos al Señor, aparte de ser ingratos, pasamos a ser como dice Isaías 29. No sé si se acuerdan de Isaías 29, cuando el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra. Al Señor no lo podemos engañar en nuestra alabanza. Y fíjese cómo dice que a quienes está invitando este salmo a alabar a Dios. En el versículo 1, ¿a quién está invitando a alabar a Dios? A los siervos, ¿no es cierto? Está invitando a los siervos a alabar a Dios. O sea, los que son de su pueblo, los que tienen a Dios como su Señor, los que tienen a Cristo como su Salvador, a ellos lo está invitando a alabar al Señor. ¿Usted es un siervo de Dios? Amén, ¿no es cierto? Si usted es un siervo de Dios, este salmo es para usted. Y el Señor le está invitando, alábame. Si usted es un hijo de Dios, usted debe servir a Dios. Somos siervos. Y hace un tiempo atrás, unos meses atrás, yo tuve la oportunidad de leer un libro de John MacArthur, ¿no es cierto? Me lo recomendó el pastor. Bueno, no me lo recomendó, me dijo, hermano José, toma, lee este libro. Y el libro se llamaba Esclavo, de John MacArthur. Órdenes superiores, ¿no es cierto? Y cuando el pastor me pasó el libro, dije, ok, gracias, pastor, pero yo vi el título y dije esclavo, y la verdad, hermano, siendo bien sincero, como dije esclavo, como que no me tincó mucho el nombre del libro. Había leído otros libros de MacArthur, por ejemplo, La batalla por el comienzo, ¿no es cierto? Sonaba como más... había leído otros libros, por ejemplo, de escatología, ya. Pero esclavo como que no me motivaba mucho la lectura. Pero la verdad, hermano, es un libro que me encantó. Es un libro que me encantó. Así que se lo recomiendo si puede leerlo. Porque ahí John MacArthur decía que si usted dice ser es un hijo de Dios, es porque usted fue comprado por precio. Fue comprado por precio de sangre del Señor Jesucristo. Y John MacArthur decía en ese libro que si usted fue comprado por precio, ¿quiénes eran comprados en la antigüedad? Los esclavos.
Y si usted dice ser un hijo de Dios, usted fue comprado por precio. Y si usted fue comprado por precio, usted es un esclavo, hermano. Siempre somos esclavos. Antes de Cristo somos esclavos del pecado, después de Cristo somos esclavos de Cristo. Porque Él pagó por nosotros con su sangre. Y un esclavo es un siervo. Eso es un esclavo, un siervo. Entonces, si usted dice que usted es un hijo de Dios, y usted dice que Cristo es su Señor, usted está diciendo que Cristo es su amo. Y usted es un esclavo. Y si usted es un esclavo, usted tiene que servir al Señor. Y este salmo está hablando de eso, está hablando a los siervos, a los siervos. Y si usted no está sirviendo a su Señor, si usted no está alabando a su Señor, la verdad es que yo creo que usted debería evaluar su vida espiritual. Porque tal vez puede que esté pasando por un enfriamiento espiritual. Un siervo tiene que alabar a su Señor. Y si estamos pasando por una sequía espiritual, eso es peligroso, hermano. Y si nos damos cuenta, tenemos que realizar acciones para corregir eso. Cuando la iglesia pierde esa pasión por Dios, la alabanza se apaga. Y eso atenta justamente contra lo que está diciendo acá el salmista. Entonces, ¿a qué le quiero invitar? A que seamos una iglesia que alabe constantemente a nuestro Dios. Como decía anteriormente con un versículo que hablaba de que los que alaban al Señor, ¿no es cierto? Los que adoran, es necesario que en espíritu y en verdad adoren. La verdadera alabanza nace en el espíritu, no nace en los labios. Hay muchas personas que creen que alaban al Señor cuando están cantando solamente, pero su espíritu está lejos de eso. Si fuera a cantar simplemente alabar a Dios, la verdad, hermanos, traigamos a cantantes líricos acá, ¿no es cierto? Traigamos a cantantes seculares y de seguro van a cantar más bonito que nosotros. Pero cantar simplemente así no es alabar al Señor. Es en el espíritu. Todos los hijos de Dios somos siervos del Señor y debemos alabarle con nuestras palabras, alabarle con nuestras vidas, alabarle con nuestra obediencia. Y fíjese el versículo 2 cuando dice, fíjese, ¿cuándo debemos alabar a Dios según el versículo 2? Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, dice. Desde ahora y para siempre. O sea, no hay una restricción de tiempo para alabar al Señor. No hay una restricción de tiempo. Alabar al Señor no se limita únicamente a cuando estoy en la iglesia los domingos en la mañana, los domingos en la tarde y los jueves en la reunión de estudio bíblico. Alabar al Señor es siempre. Dice, desde ahora y para siempre. Entonces, alabar a Dios es un estilo de vida, hermano. Un estilo de vida de quienes han aceptado a Cristo como su Salvador. Y en todo momento, en cualquier lugar, podemos y debemos alabar al Señor. Yo le voy a contar una anécdota. Hace como 2 semanas atrás, más o menos, nos llamaron del colegio, ¿no es cierto, Rita? ¿Sí? Para ir a ver a Trinidad. Nos llamaron de la enfermería del colegio porque Trinidad estaba en la camilla, estaba con mucho dolor abdominal y triste y complicada. Los beneficios de trabajar desde la casa, tomé el auto, en 5 minutos estaba en el colegio. Entonces llegamos allá, ¿no es cierto? Mi esposa retiró a Trinidad y cuando retiramos ya a Trinidad nos quedamos un poco más tranquilos al verla que estaba bien, con dolor, pero bien. Nos subimos al auto y Trinidad me dice, papito, me dice, yo cuando estaba en la enfermería, en la camilla con la enfermera, yo me puse a orar al Señor. Y le pedí al Señor que me ayudara con el dolor de mi pancita, me dijo, de mi pancita. Le pedí al Señor que me ayudara con el dolor de mi pancita. Y la verdad es que yo pensaba con eso, qué testimonio para esa enfermera que estaba ahí, ver a una niña tan pequeña como Trinidad, orando al Señor. ¿Se da cuenta que alabar al Señor no se limita a estar acá, a un lugar físico, ni a tiempo? Podemos alabar al Señor donde quiera que estemos, hermano. Y usted en su trabajo puede ser de testimonio al alabar al Señor. Y el versículo 3, fíjese que dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová.
desde el nacimiento del sol. O sea, alabar a Dios no se limita a un lugar, ¿no es cierto? Esta idea de desde el nacimiento del sol hasta que se pone, nos da la idea de que desde un extremo del mundo a otro. ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Porque la Tierra, ¿no es cierto?, es redonda. Bueno, yo que se llama Juan Hus, por eso me aprendí que antes de llegar acá, Juan Hus era un hombre que estuvo previo a la Reforma, ¿sí? O sea, 100 años antes de la Reforma vivió Juan Hus. De hecho, 100 años después apareció Martín Lutero, ¿no es cierto?, que es el reformador por excelencia, ¿no es cierto?, que se conoce, pero Hus estuvo 100 años antes. De hecho, se dice que John Hus, o Juan Hus, influyó grandemente en las decisiones que tomó Lutero después, ¿no es cierto? Bueno, Juan Hus se caracterizaba porque él decía que la Biblia tenía mayor autoridad que la Iglesia. ¿Y por qué decía eso Juan Hus? Porque en la Iglesia Católica en aquellos tiempos había mucho interés económico por la venta de indulgencias, ¿no es cierto? Si usted paga tal cantidad, va a entrar al cielo, ¿sí? Y Juan Hus decía, no, eso no, ¿dónde está la Biblia? No, sabéis que la Biblia tiene más autoridad que lo que dice la Iglesia. Y respecto también a los abusos que hacía la Iglesia con respecto a las personas. Entonces, dado eso, y dado que Juan Hus no se retractó de lo que él decía, de que la Biblia tenía mayor autoridad que la Iglesia, adivine qué le pasó. Lo condenaron a morir quemado en la hoguera, por decir la verdad, ¿no es cierto? ¿A qué quiero llegar con esto? Según la historia, se dice que Juan Hus, cuando iba caminando a la hoguera ya a su sentencia, a su ejecución, ¿no es cierto? Dice la historia que Juan Hus iba cantando salmos. Iba cantando salmos. No lo digo yo, lo dicen los libros de historia. Es más, la tradición dice que Juan Hus, cuando estaba muriendo, cuando estaba ardiendo en medio de las llamas, él estaba alabando al Señor. Estuvo dispuesto a morir por su fe y no dejar de alabar al Señor. Y la verdad es que, ¿a qué quiero llegar con esto? Alabar al Señor es siempre, alabar al Señor es en todo lugar, y alabar al Señor no depende de las circunstancias, hermano. Juan Hus alabó al Señor cuando estaba muriendo. Ahora usted podría decirme, no, pero es que hermano, si la estoy pasando tan mal, usted no sabe lo que estoy pasando. ¿Cómo voy a alabar al Señor así? Hermano, ¿usted puede alabar al Señor ahí? Versículo 4 dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. En estos versículos, en realidad en los versículos anteriores lo que veíamos que el salmista lo que estaba haciendo es que nos estaba invitando a alabar a Dios. Y ahora estos versículos desde el 4 al 6 nos van a dar el motivo de por qué debemos hacerlo. ¿Y por qué debemos alabar al Señor? La razón es porque no hay absolutamente nadie que sea como Dios. Excelso es el Señor, sobre los cielos su gloria. Y pregunta, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Hermano, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Nadie, ¿verdad? Esa es una pregunta retórica. No, nadie. No hay nadie, absolutamente nadie que se le parezca a nuestro Dios. Y aún siendo tan grande como es Dios, siendo tan excelso, ¿no es cierto?, como está diciendo acá el salmista, sobre todas las naciones, estando sentado en las alturas, ¿no es cierto?, con autoridad, aún así Dios en esa posición infinita de superioridad por sobre nosotros, ¿sabe qué Él hace con nosotros? Él nos mira. Él nos mira, dice el salmista, y no solamente nos mira, sino que Él se humilla. Se humilla, Él nos mira. Él se preocupa por nosotros. Él tiene misericordia de nosotros. No sé si usted piensa lo mismo que yo, pero yo cuando leo esto, yo pienso que es maravilloso y a la vez es súper tranquilizador saber que Dios se preocupa por mí. Que independientemente de lo que esté pasando, Dios sabe lo que usted pasa. Dios se preocupa por usted.
Hay personas que creen que Dios creó, ¿no es cierto?, al ser humano, a las plantas, a los animales, ¿no es cierto?, el ecosistema, y que después de crear al hombre y la mujer, que Dios se fue, que Dios dejó su creación ahí a su suerte. Pero la verdad es que este salmo nos está diciendo lo contrario. Dios se preocupa de nosotros. Dios está ahí con nosotros. Dios no es un Dios distante, como creen algunos. Dios no es un Dios indiferente con nosotros, sino que nuestro Dios se preocupa por nosotros. Y ¿sabe qué, hermano? En esa preocupación que tiene Dios por nosotros, volvemos a ver la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios en nosotros siempre. Dios no tiene ninguna obligación de preocuparse por nosotros. Ninguna, en absoluto. Somos pequeñísimos, ¿no es cierto? Y Él es santo y perfecto y grande. Pero aún así, Él se preocupa por nosotros. Y Él nos mira, Él se humilla, como dice ahí en el Salmo, ¿no es cierto? Dios miró nuestra maldad, miró nuestro pecado un día, ¿no es cierto? Vio el destino al que íbamos en la condición en la que estábamos y Él nos salvó. Él se preocupó por nosotros. De hecho, en la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, ¿no es cierto? Y tomó este lugar de hombre, ¿no es cierto?, en morir en sacrificio vivo por nosotros y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 7, fíjese, versículo 7 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se gozan ser madre de hijos. Aleluya. Hermanos, Dios es el que nos hace levantar de nuestras miserias. Dios es el que nos saca ahí de la profundidad en la cual estábamos. Dios se preocupa y nos saca. Dios es el que nos levanta a tal punto de que un día nos va a levantar al cielo. Vamos a estar en el cielo, es una promesa del Señor. Los hijos de Dios vamos a estar allá. Si Él no se preocupara de nosotros, nos dejaría tal como estamos. Pero tenemos promesas que nos dicen que vamos a ir al cielo con Él. Y a veces cuesta entender cómo alguien tan grande como Dios se puede preocupar por alguien tan pequeño como nosotros. Cuesta entenderlo. Pero el Señor nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no es cierto?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿no es cierto?, sino para que sean salvos por Él. Exacto. Entonces, Dios nos ama y se preocupa por su creación, por sus hijos. Y acá cuando el Salmo dice que Dios nos levanta del polvo, ¿no es cierto?, que nos saca del muladar, se refiere a que Dios nos saca de nuestras miserias. Significa que Dios, que mira nuestra situación de humillación en la que estamos, de inmundicia en la que estábamos, nos miró y nos saca de ahí. Yo no sé si ustedes saben lo que es el muladar. ¿Alguien sabe lo que es el muladar? Un basural, ¿no es cierto? Pero no solo un basural. Yo busqué una definición de lo que era un muladar y encontré que un muladar es el lugar donde se echaba el estiércol humano. Hermano, el muladar era el lugar donde se echaba el excremento de las personas. Eso es un muladar. Donde caía la basura, donde caían los desechos, ¿no es cierto? Ese era el muladar. Y Dios nos levanta de ahí. Dios no solo nos observa desde su trono, distante, sino que Él no se queda ahí. Él nos ayuda. Él tiene el poder para cambiar la condición de una persona. Aunque usted crea que alguien está sumido en el pecado y que jamás se va a volver al Señor, hermano, no deje de orar. El Señor puede hacer cambios. ¿Se imagina que el Señor nos haya mirado un día en nuestro pecado y que no haya hecho nada por nosotros y no nos hubiese salvado? Hermano, Él nos sacó del muladar, Él nos salvó.
Él nos sacó del muladar para hacernos sentar con príncipes, dice ahí el Salmo. Fíjese. Nos sacó del muladar para hacernos sentar con príncipes. O sea, nos va a dar un lugar de honor, de reconocimiento, hermano. Eso va a hacer el Señor con nosotros cuando estemos en el cielo. Ahora, ¿usted y yo merecíamos eso? Claramente no, ¿no es cierto? Vamos a estar ahí solamente porque Dios es grande, porque es sublime, porque Él se humilló, ¿no es cierto? Y desde su trono en las alturas nos miró y nos sacó del polvo y del muladar. La verdad es que después de analizar esto, hermano, de lo que Dios ha hecho con nosotros, y pensando en lo que el salmista está haciendo en este salmo, que nos está invitando a alabar al Señor, hermano, piense, el Señor lo sacó del muladar. ¿Cuántas veces el Señor le ha ayudado a usted? Entonces, todas estas cosas que hace el Señor por nosotros y ha hecho por nosotros, la verdad, hermano, no debería generar otra cosa en nuestra mente que querer alabar al Señor, querer adorar al Señor. Nos sacó de la basura, pero no solamente nos sacó de ahí, sino que Él nos lleva a sentarnos con príncipes. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Eh, no sé si usted se acuerda lo que hizo David con Mefiboset. Es muy parecido. Se dice que el rey Saúl, ¿no es cierto? Y Jonatán, su hijo, murieron en batalla, ¿no es cierto? Pero ¿quién quedó? Mefiboset. Y cuando estaba la nodriza, ¿no es cierto?, de Mefiboset, escapando, ¿no es cierto?, huyendo, Mefiboset era pequeñito, era casi un bebé, iban escapando y se le cayó Mefiboset. Y se quebraron sus piernas, ¿no es cierto? Él quedó lisiado para el resto de su vida. ¿Qué pasó con Mefiboset? Dice la palabra que Mefiboset se fue a vivir a un lugar que se llama Lodebar. Lodebar se caracterizaba por ser una ciudad muy pobre y de hecho con basura. Y no solamente pobre y basural, sino que era un lugar muy distante de Jerusalén. Era en la periferia de Jerusalén. ¿Por qué Mefiboset se habrá ido a vivir allá? ¿Por qué cree usted? Por temor. Porque cuando dejaba de existir un rey, ¿no es cierto? Y asumía un nuevo rey, ¿qué es lo que hacía el nuevo rey que llegaba? Buscaba a todos los descendientes del rey anterior, ¿no es cierto? Y para evitarse que alguien dijera, ¿sabes qué? Yo soy un legítimo heredero al trono, este es mi lugar, no el tuyo, que hacía el rey que llegaba, mataba a todos los que estaban ahí, ¿no es cierto? Entonces, muy probablemente Mefiboset lo que hizo fue que se fue a Lodebar, a este lugar distante de Jerusalén, huyendo, escapando. Y él, en ese lugar, recordemos que le voy a morir. Pero ¿qué hizo David? Lo ayudó, ¿no es cierto? Lo vistió. Le dio la herencia de las tierras de sus padres, ¿no es cierto? De Jonatán, de su abuelo, ¿no es cierto? Del primer rey de Israel, de Saúl. David bendijo, ¿no es cierto?, a Mefiboset. Podríamos decir que, y algunos lo comparan con lo que hace Dios con nosotros hoy día, David mostró gracia con Mefiboset. Dice la palabra que David lo tomó y lo llevó a que él comiera todos los días de la mesa del rey, como un hijo más. Y hermano, el Señor hace lo mismo con nosotros. A lo mejor nosotros no estábamos lisiados de las piernas, ¿no es cierto? Pero sí, nosotros, si podemos pensar en ese lisiado, podríamos decir que el pecado era lo que nos lisiaba. A lo mejor ese Lodebar, que era ese lugar de inmundicia, ¿no es cierto? Ese lugar pobre, era nuestro pecado que nos tenía allá, apartados y lejos de Dios, como Lodebar, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Y no solamente eso, sino que así como David tomó a Mefiboset y lo puso y lo sentó a la mesa del rey, ¿no es cierto?, le bendijo, así también el Señor un día nos va a poner en esa posición elevada, de honor, de honra, junto a príncipes, dice acá el salmista. ¿Lo merecíamos? No, la gracia de Dios. Ahora le pregunto, ¿por qué
David mostró esta gracia con Mefiboset. ¿Por qué lo hizo? Con Jonatán. De hecho, la respuesta es, David lo dice. Dice, por amor a Jonatán, yo voy a hacer esto con Mefiboset. David lo hizo por amor a Jonatán. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Por qué Dios nos levanta a nosotros del polvo? ¿Por qué Dios nos saca del muladar a nosotros? Por amor. El Señor nos ama, hermano. ¿Recuerda usted alguna vez donde el Señor le haya levantado del polvo? ¿Donde el Señor le haya sacado del muladar? ¿Se le viene algo a la mente? Yo estoy seguro que sí. En más de alguna oportunidad el Señor nos ha levantado. Y el versículo 9, vamos al versículo 9, ya ahí terminamos, termina diciendo el versículo 9, Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Él hace habitar en familia al estéril. Ser estéril en el Antiguo Testamento era un motivo de vergüenza. Era un motivo de vergüenza. Y no solamente un motivo de vergüenza, hermano, sino que era un motivo de ser apuntado con el dedo. Había una crítica social para las mujeres que eran estériles. Porque ¿qué se acostumbraba a pensar? El Señor no la está bendiciendo con hijos porque ella en algún pecado está. Era un motivo de vergüenza. Una mujer estéril, yo me imagino que se sentía una mujer inútil. ¿Por qué inútil? Porque la mujer, ¿no es cierto?, por naturaleza, su naturaleza es traer vida al mundo, tener hijos, ¿no es cierto? Y una mujer estéril, ¿cómo lo hace? No puede. Entonces, de hecho, si recordamos a Ana, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de Ana? Una mujer estéril, ¿no es cierto?, que oró y le pidió al Señor que le diera un hijo y le iba a consagrar a él, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalle de Ana, ¿no es cierto?, lo conocemos, pero la idea que quiere transmitir este versículo 9, ¿no es cierto?, que dice, Él hace habitar en familia al estéril, lo que nos quiere decir esto es que Dios puede hacer posible lo imposible. Dios puede hacer un milagro, hermano. Dios puede obrar cuando creemos que nada puede pasar, Dios puede obrar. Y así como puede hacer que una mujer estéril tenga hijos, así como puede hacer que una mujer de 90 años dé a luz, ¿no es cierto?, que ya había dejado de menstruar, ¿no es cierto?, la costumbre de las mujeres, Dios nos puede dar gozo aun cuando estamos pasando momentos difíciles. Dios mira a los quebrantados y puede transformar ese quebranto en alegría. Es un salmo corto, pero que dice mucho. Que por lo menos para la... Y no solo eso, sino que nos sacó de nuestra miseria. Nos levantó del polvo, ¿no es cierto? Y eso es porque Él muestra su gracia con nosotros. Y Él puede hacer milagros. Él puede hacer obras en usted y en mí. Tal como lo puede hacer con esta mujer estéril, que no daba hijos, pero que después dice el versículo al final, el versículo 9 al final termina diciendo, me salté el 9, dice, que se goza en ser madre de hijos, aleluya. Aleluya, alabado sea Dios. Salmo Jalel. Que el Señor les bendiga. El Salmo 150 termina diciendo ahí, todo lo que respira, alabe a Jehová. Que el Señor les bendiga, hermanos.